día, es un gusto saludarlos e invitarlos en estos minutos a una introducción a la psicología de la personalidad, que corresponde a la división 7 de la clasificación de la APA, ¿cierto? Sociedad para el Estudio de la Psicología Social y de la Personalidad. Entonces, que es una asignatura, es un campo muy importante en la formación del psicólogo, y que tiene algunos nombres diferentes dependiendo de las instituciones, ¿cierto? Generalmente la asignatura la colocan como diferencias individuales, ¿cierto? En algunos contextos, pero estamos hablando de la misma psicología de la personalidad. Es un bastimento bastante importante en la formación integral del psicólogo. No pretenderíamos hacer psicoterapéutica o, digamos, aspectos clínicos sin tener por lo menos unas buenas bases de lo que es la psicología de la personalidad. Entonces, en esta primera interacción, hablaríamos de una introducción. En la siguiente vamos a hablar de lo que tiene que ver con la manera en que se mide la personalidad o se intenta medir, y vamos a seguir avanzando posteriormente mirando los diferentes modelos o perspectivas de la personalidad. Espero que sea un repaso o una capacitación significativa para ustedes, y el video, la capacitación o la socialización para ustedes bastante de provecho, benéfica, fundamentativa, pues quiero pedirle el favor de que comparta el video. Ok. Entonces ahí está nuestro módulo de introducción a la psicología de la personalidad. Muy bien. Algo muy importante a tener en cuenta y que permea toda la psicología es el concepto de teoría. Generalmente los psicólogos y las psicólogas nos movemos bajo el nivel teórico, ¿cierto? Las teorías son esos sistemas de constructos, ciertos sistemas conceptuales con los cuales nosotros organizamos un campo de conocimiento o tratamos de explicarlo. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en un nivel psicológico no nos estamos moviendo epistemológicamente en un nivel de verdad, ¿cierto? Tenemos una serie de razones muy convincentes, aproximativas de lo que podría ser un proceso, en este caso atinente a la personalidad. Entonces dice allí Engler, ¿cierto? Dice, es una serie de conceptos abstractos acerca de hechos o acontecimientos para explicarlos, ¿cierto? Esos conceptos son abstractos, surgen a raíz de la observación que el psicólogo, que el científico social hace del comportamiento humano, obviamente pues enfocado un poco más a la parte de la personalidad, a la parte del carácter o a lo que tiene que ver con el temperamento en la persona. Entonces esos conceptos son abstractos, digamos que son correlatos que epistemológicamente no son equivalentes a las ciencias, por ejemplo, físicas, químicas o biológicas, donde el correlato es un poco más demostrable, ¿cierto? Yo puedo efectivamente aislar una sustancia y darle un nombre a esa sustancia. Con la personalidad no ocurre igual, aunque en la historia de la psicología de la personalidad, usted sabe que la psicología en general copió inicialmente el modelo de las ciencias médicas, de las ciencias físicas, y bueno, pues con sus virtudes, consecuencias y defectos de ese proceso, ¿cierto? Entonces también, mire, una teoría de la personalidad, por consiguiente, es un sistema organizado de creencias que ayuda a entender la naturaleza humana. ¿Para qué son esas teorías entonces de la personalidad? La forma en que podríamos comprender, interpretar, ¿cierto? Discurrir sobre la naturaleza humana. Es decir, este concepto de naturaleza humana ha sido bastante complejo, ¿cierto? Ha generado mucha polémica, pero digamos que podríamos mirarlo como una idiosincrasia de la persona, ¿cierto? Como la particularidad de la persona, a lo que tiende el ser humano como tal, ¿sí? El concepto es bastante polémico y no creo que pues sería oportuno discurrir más sobre él acá. Las teorías se basan en constructos científicos. Esta palabra es bien importante.
¿cierto? El término constructo. Los constructos son palabras, términos, ¿cierto? Con los cuales definimos un proceso, un fenómeno que consideramos que en la realidad se da, que consideramos que existe una mínima, al menos, evidencia de que es real. Por ejemplo, el constructo ansiedad. Cuando estamos hablando de ansiedad, consideramos que hay unos rasgos que pudiesen ser observables que evidencien la sensación de ansiedad como tal, ¿cierto? Entonces, utilizamos el constructo ansiedad para englobar esa serie de rasgos que sirven como medio de interpretar esta particularidad en el carácter, ¿cierto? Muy bien. Avanzando entonces, deberíamos buscar pues una definición. Definir la personalidad no es fácil. Hay definiciones como autores, teóricos y escuelas existen, ¿cierto? No hay una definición, no alcanza a englobar, ¿cierto? De manera absoluta o a captar la esencia de la personalidad. Son aproximativas, algunas son muy convincentes, como en este caso la clásica de Gordon Allport, ¿cierto? Uno de los psicólogos clásicos de la personalidad, quien hizo un rastreo a la teoría. Estamos hablando de los años 30, 40, década del 50 al 60, ¿cierto? Donde él hace un recorrido también, o digamos, toma más bien como referente también la literatura, en donde a través de los personajes, los autores, los escritores han trabajado la personalidad a nivel literario y han tratado de describir cómo son algunos tipos psicológicos o algunas características de los personajes, ¿cierto? Pero Alport trata de darle mayor cientificidad al proceso bajo la observación que se puedan hacer de los comportamientos y específicamente en la teoría de él, que es una teoría pues centrada en las disposiciones o en los rasgos, ¿vale? Entonces, él menciona en su clásico libro que es la personalidad, él menciona que, digamos, hay tendencias que ven la personalidad como un grupo de piezas, ¿no? Un grupo de piezas que se deben articular. Los factoristas ven en la personalidad una serie de factores que están allí como sustrato definiendo los comportamientos o las disposiciones, tendencias que tienen las personas, ¿cierto? Esta perspectiva factorista es un poco más estadística, es lo que llamarían como desde el punto de vista de la psicología matemática, ¿sí? Pero también, digamos, también se interpreta la personalidad como algo que viene desde la interioridad del sujeto, ¿cierto? Unas motivaciones que son internas, aspectos intrínsecos al sujeto también pueden, digamos, generar. Todas estas tendencias pues van a derivar en diferentes modelos. Hacia 1937, la definición de Alport era la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al ambiente. Si ves una organización dinámica, la personalidad no se considera como un caos como tal, sino que tiene, tiene todo un ritmo, tiene una estructura, ¿cierto? Y eso va a estar ligado también al componente fisiológico, al componente biológico. Muy bien. Ya hacia 1961 la definición, pues digamos, es un poquito más estructurada y ya la enuncia como la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que crean patrones característicos de conducta, pensamientos y sentimientos, ¿sí ve? Entonces, digamos, la personalidad es ese complejo, ¿no? Ese complejo de particularidades que constituyen al sujeto. ¿Qué implica entonces, digamos, la definición de algo? Tiene varias implicancias metodológicas importantes, ¿cierto? Independientemente de la escuela con la cual usted simpatice para explicar la estructura de la personalidad o la dinámica de la personalidad humana. Entonces, la personalidad evidencia organización, ¿cierto? Tendemos a ser seres, digamos, estructurados, ¿cierto? No somos como compartimientos estancos, sino que esa organización, digamos que tiene como cierta estabilidad, ¿cierto? Podemos experimentar durante el día motivación, podemos experimentar actitud,
podemos experimentar asertividad, firmeza del carácter, es decir, la personalidad actúa de una manera organizada y estructurada. Asimismo, es activa, es procesual, ¿cierto? Puede irse formando, ¿cierto? Puede tener periodos. Note que en la parte del desarrollo evolutivo del individuo, desde pequeño el niño, ¿cierto? Va formando, ¿cierto? Va incorporando en su personalidad, específicamente a través del carácter, una serie de hábitos, valores, principios. Es decir, la personalidad evidencia proceso, ¿cierto? Se construye en un proceso. Llegar a una personalidad, digamos, célebre, a una personalidad exitosa, a una personalidad emprendedora, una personalidad de tipo social relevante, como quiera que se llame, eh, implica eso, no es un proceso que el individuo puede ir construyendo. Como concepto psicológico, pues está también ligado a lo físico, que es lo que tiene que ver también con la parte del temperamento, que se considera un poco más de carácter o de índole genético, ¿cierto? Entonces la personalidad va a estar ligada a lo físico, ¿cierto? La manifestación, por ejemplo, de nuestras emociones en un momento dado reporta procesos fisiológicos internos. Bien, ¿qué más tenemos allí? Es una fuerza causal, es decir, que la personalidad como dinamismo genera comportamientos, genera motivaciones, puede ser causa de, ¿cierto? Eh, el hecho de que de pronto una persona tenga un temperamento específico pudiera explicar que algunos rasgos se manifiesten más en ella que en otro tipo de temperamento o que en otro tipo de individuos, ¿sí? Hay también ciertos patrones, hay coherencia, hay consistencia en el individuo como tal, ¿cierto? Digamos que pues a menos que haya un grave problema de personalidad, algún problema clínico muy significativo, eh, pero digamos como en los trastornos de disociación, pero en condiciones normales somos seres coherentes, ¿no? Tenemos una cierta coherencia en nuestra estructura interna. Muy bien. Y también se adquiere de diversas maneras, ¿cierto? La personalidad se puede evidenciar desde diferentes formas. Puede uno precisar o estudiar al individuo desde diferentes variables, desde diferentes tópicos. Muy bien. Si consolidamos con dos definiciones más, ¿cierto? Si afianzamos con dos definiciones más, podríamos usar, son puestas a propósito, ¿no? Hay muchísimas más, como les había comentado. Tenemos la de DiCaprio, ¿cierto? Dice, las teorías de la personalidad son retratos conceptuales de la naturaleza psicológica humana, ¿cierto? Mire, tan interesante, muy coloquial, ¿cierto? Son retratos conceptuales de la naturaleza psicológica humana, que en este caso, pues, hacen los psicólogos estudiosos de este tipo de enfoques, ¿no? En el caso de Roberts y Robsek, entonces consideran que es un patrón de rasgos relativamente permanentes y características singulares que confieren coherencia e individualidad al comportamiento de una persona. Esta concuerda bastante con la planteada por Alport, entonces, como proceso allí de consolidación. Muy bien. Avanzando entonces, debemos tener en cuenta como estas tres diferenciaciones, aunque realmente en el lenguaje normal coloquial tendemos a usar tanto personalidad, carácter y temperamento como sinónimos, ¿sí? Solemos usarlo como sinónimos, que es lo bueno, que parece que pues nos entendemos, ¿cierto? Como que no es problemático usar como sinónimo, pero metodológicamente estaremos hablando de tres experiencias significativas muy diferentes dentro de un sujeto, dentro de una persona. ¿Listo? Recuerde que personalidad viene del latín personae, que eso traduce máscara, que es la máscara que utilizaban los autores de teatro, en la medida en que se ponían una para representar a un individuo y se quitaban y cambiaban la máscara para interpretar otro rol. Y de allí se asumió efectivamente el hecho de personalidad, ¿cierto? Y es que es como eh,
coloquialmente es como una máscara que tenemos, ¿cierto? Pero obviamente es una máscara muy particular a cada sujeto, ¿no? Bien, entonces recordemos que cuando estamos hablando de personalidad, si observamos allí, estamos hablando de un patrón, ¿cierto? Ese patrón es complejo, ¿cierto? Por eso no existe una teoría perfecta de la personalidad que la explique de una manera absolutista o que la explique de una manera esencial o que llegue a la esencia de la comprensión dinámica. No la hay, son aproximaciones epistemológicas que tienen las perspectivas o los modelos. Entonces podemos decir que la personalidad es ese patrón complejo, ¿cierto? Que incluye características psicológicas y que están profundamente arraigadas y que surgen también como respuesta automática en el individuo, ¿cierto? Entonces, esta es la perspectiva que estoy siguiendo aquí de Millón. Entonces, él diría que es una constelación completa de la persona, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos que es una personalidad célebre, que es una persona, un personaje mundialmente famoso, ¿qué queremos decir? Que es una personalidad que se asume como una figura pública que tiene una relevancia en un campo de acción de la vida social o política o sociocultural. Entonces, es un patrón en esa persona. Estaríamos refiriéndonos a a la personalidad. ¿Ok? Cuando estamos hablando entonces del carácter, el carácter es realmente la formación adquirida que tiene el sujeto. A medida que se desarrolla, a medida que crece, a medida que madura, digamos que el carácter es lo que se forma en el individuo. Y el carácter está muy ligado a la normatividad social, a lo que la sociedad espera en el individuo. Entonces, realmente lo que se forja en el individuo, lo que se busca como en esencia en el individuo, de enriquecerlo, de mejorarlo, o lo que es realmente como el objetivo de la terapéutica está en el carácter del individuo. Vale, importante tener en cuenta eso allí. Cuando hablamos de temperamento, estamos mirando la base biológica, eh, especialmente pues sustentada en la, digamos como en la herencia, en la base genética del individuo. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona puede ser sanguínea o que una persona tiene unos rasgos de tipo colérico o tiene unos rasgos de tipo melancólico, bueno, según la clasificación también que se utiliza, en este caso pues estoy mencionando los cuatro caracteres según Hipócrates, es cierto, hay propuestas de Heisman hasta de 8 caracteres, ¿vale? Con muy convincentes las teorías para este tipo digamos, como de etiquetas, ¿cierto? De subdivisiones. Pero cuando estamos hablando entonces de que esta persona es sanguínea o que esta persona es flemática, estamos en el nivel del temperamento, ¿vale? Entonces, en el nivel del temperamento. Ojo acá que esto es importante. El temperamento no se puede cambiar. Si tiene una base genética fuerte, si usted es flemático toda su vida. Aunque pueda tener de otro carácter, usted pueda tener alguna, algunos rasgos evidentes, algunos rasgos manifiestos. ¿Ok? Importante eso. Pero usted, si es sanguíneo, pues usted va a morir siendo una persona sanguínea con los rasgos y características que tiene la persona sanguínea. Ojo, pero usted siendo sanguíneo o siendo colérico o siendo melancólico, lo que usted puede realmente trabajar, luchar por transformar o por, digamos, adquirir, mejorar sus hábitos, su calidad, su estilo de vida, va a estar centrado en el carácter, ¿sí ve? Es en el carácter. Y por eso en el niño, desde pequeño, se busca es formar su carácter, ¿cierto? Más que llegue a ser una gran personalidad, lo ideal es que se logre primero él en un buen carácter, ¿cierto? Que respete la norma, que se guíe por principios, que practique los valores, ese es el nivel del carácter, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, a nivel como concepto o como constructo, digamos que la personalidad implica 3 aspectos bien importantes. Uno es la coherencia, ¿cierto? En condiciones normales el individuo es coherente, es cohesionado, ¿sí? Es decir, si yo soy una persona seria, si mi personalidad es coherente,
probablemente yo en los diferentes contextos asuma como una persona con esa particularidad seria. ¿Sí ve? Si soy una persona, por el contrario, chisposa, muy alegre, mucho chascarrillo, obviamente en diferentes contextos a mí se me va a reconocer por esa consistencia que tiene mi comportamiento, ¿sí? Pero también está la causalidad interna, ¿cierto? Es decir, que el comportamiento del individuo indudablemente surge de su interioridad, ¿sí? Y allí las escuelas van a explicar, a discurrir, a debatir, a pelear, a confrontar por el tipo de motivación que existe o lo que genera el comportamiento, pero se asume en la personalidad que hay una causalidad interna, ¿cierto? Yo me levanto temprano y decido pararme, decido mirar si preparo un café, si preparo una bebida caliente, una bebida aromática, etcétera. Hay un motor interno que dinamiza la personalidad. Y asimismo hay distintividad. ¿Qué quiere decir? Que las personas podemos variar de una a otra. Eh, Podemos encontrar una persona muy buena, ¿cierto? Muy amable, pero podríamos conocer o encontrar una persona más amable, más bondadosa que esta otra que ya conocíamos, ¿sí? Podemos encontrar una persona mala, perversa, pero podríamos encontrarnos el caso, ¿cierto? Con una persona que distintivamente es todavía más malo que ese que nosotros conocíamos. Entonces, esa distintividad va a estar en los rasgos. Digamos que esto da sentido, estos tres criterios dan sentido al concepto de personalidad y los teóricos saben qué ocurre, saben que esto es objeto de investigación. Ok. Como ejes centrales, entonces, tenemos allí dos aspectos importantes, dos aspectos esenciales. Uno es que los psicólogos de la personalidad estudian las diferencias individuales. No somos iguales, ¿cierto? Si de pronto tenemos una configuración biológica, digamos, similar, es obvio que usted tiene cerebro, yo tengo cerebro, es obvio que tenemos una nariz, usted tiene una nariz para respirar y hasta allí todo está bien, ¿cierto? Pero a nivel de la configuración psíquica del individuo hay diferencias individuales, ¿cierto? Algunas personas pueden, por ejemplo, tener una decepción, afrontar positivamente y salir rápido de esa decepción. Para otras personas el proceso podría ser un poco más complejo, más difícil, más traumático. Pues hay diferencias en nosotros, en las preferencias, en las motivaciones, en los gustos, en los valores, en nuestra concepción de las normas, en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a encontrar diferencias individuales. Los psicólogos de la personalidad estudian ese tipo de diferencias. Las escuelas han intentado disertar, demostrar ese tipo de diferencias. Y efectivamente hay un funcionamiento que es de carácter intrapersonal, ¿cierto? Cada individuo, cada persona da una dinámica, ¿cierto? A su propia personalidad. Lo haga de manera adecuada o lo haga de manera inadecuada, ¿cierto? Hay toda una dinámica interior que genera los comportamientos, que genera los pensamientos, que genera los sentimientos que nosotros allí tenemos. Es decir, que tanto las diferencias individuales como el funcionamiento intrapersonal van a ser como eh, no sé si la motivación, pero va a ser como el eje allí sobre el cual las perspectivas o modelos teóricos de la personalidad comienzan a desarrollar sus sistemas de explicación, ¿sí? Recuerde que a nivel teórico, ¿cierto? A nivel teórico, esencialmente se buscan dos procesos. Explicar. Las teorías de la personalidad buscan explicar la naturaleza humana, o en este caso la personalidad como tal, pero también las buenas teorías buscan en lo posible ser predictivas, ¿cierto? Poder proyectarse un poco más allá, el qué ocurriría si, qué le pasará al individuo si, cómo se comportaría a posteriori. Eso lo permiten las buenas teorías, ¿cierto? Entonces, que no es un proceso muy, digamos, muy fácil, pero digamos que uno es motor del otro, ¿cierto? Así como la teoría de la investigación se involucra,
¿cierto? Siendo la teoría la que motiva la investigación y siendo la investigación la que permite reformular la misma teoría en un círculo dinámico productivo. Muy bien. Entonces, avanzando un poco más, vamos a tener allí que hay unos supuestos filosóficos, hay unos presupuestos para las teorías de la personalidad. Básicamente son 5 de esos presupuestos, ¿vale? Siguiendo en este caso a Bárbara Engler. Entonces, uno es libertad contra determinismo, ¿cierto? Digamos, en el criterio de libertad en el supuesto, consideramos que el individuo es libre, puede haber una concepción libre en el individuo de desarrollarse, de crecer, bueno, quizás de cambiar, de avanzar, pero también están las perspectivas deterministas que consideran que cómo se fue o con base a la experiencia que se tuvo, es posible que a posteriori hayan determinadas consecuencias, ¿cierto? Entonces, un determinismo allí. Como usted se da cuenta ya, algunas teorías apoyan la tendencia a la libertad, otras teorías son un poquito más deterministas, ¿cierto? Tenemos también el conflicto entre herencia y ambiente, que es transversal a muchos procesos, a muchas tendencias de las divisiones de la psicología, ¿cierto? Hay teóricos centrados bastante en la herencia, por lo menos los que son muy centrados en la explicación de la personalidad a través de los temperamentos, ¿cierto? Por ejemplo, un autor como Eysenck, es Hans Eysenck, es bastante genético, es bastante biológico en su concepción de la medición de la personalidad. Es un poquito más integrativo, pero él también pues desarrolló instrumentos para tratar de perfilar el temperamento en las personas y están basados en esto, ¿cierto? Basados en esas tendencias genéticas. Pero por otro lado están también los que consideran que el ambiente, el contexto, el entorno influye mucho en la configuración, constitución de la personalidad del individuo como tal. Tenemos allí entonces también, digamos, eh, la dicotomía, ¿no? La oposición entre unidad y universalidad. Cuando hablamos de unidad, se asumiría, algunas teorías asumen que el individuo es único, ¿cierto? Es muy, muy particular, no hay otro como él en esa individualidad, pero a nivel, en el criterio de la universalidad, hace referencia a que las personas podemos tener rasgos comunes, es cierto que podríamos, al evaluársenos, podríamos ser medibles, ¿cierto? En cierto sentido, todos. Cuando hablamos de proactividad versus reactividad, entonces estamos hablando de que hay tendencias en la psicología de la personalidad que ven al individuo como muy proactivo, como autónomo a la hora de determinar, a la hora de actuar, ¿cierto? A la hora de poner ese dinamismo en la actividad, pero también podríamos pensar que hay individuos que son reactivos y que responden solamente es a las señales del medio, ¿cierto? Lo que el medio les prescribe, lo que genera, lo que lo exterior les prescribe, lo que haría que su comportamiento se dinamizara. Y por último, entonces está allí la concepción entre optimismo y pesimismo. Optimismo, aquellos que consideran que es posible que el individuo cambie, es posible que el individuo mejore, pero de otro lado están las concepciones que consideran que el individuo ya es como es y no es tan fácil decir voy a cambiar en mi carácter, voy a cambiar en mi personalidad. Ahí están las concepciones. Estos son supuestos filosóficos que subyacen a las teorías, ¿cierto? Usted ha podido hacerse ya que las conoce o que las está repasando, ya usted ha visto como algunas tendencias psicológicas eh, apuntan, ¿no? Se ascriben a uno u otro presupuesto filosófico. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían esas perspectivas teóricas, ¿cierto? O si quiere, modelos, ¿no? Esas perspectivas teóricas. Algunos autores llaman a las diferentes perspectivas teóricas de la personalidad, las llaman como metateorías, ¿cierto? La llaman de esta manera en la medida en que todas aportan a una
psicología de la personalidad general como un todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué perspectivas teóricas se han desarrollado? Hay una perspectiva que es la disposicional o la teoría de los rasgos. Estas perspectivas, o digamos más bien los autores que se ascriben a ellas, consideran que hay rasgos, disposiciones, características, atributos, ¿cierto? Que se evidencian en el comportamiento de las personas o en las interacciones que las personas tienen entre sí, ¿vale? Allí pues vamos en su momento dado pues a mirar una serie de autores interesantes. Tenemos la perspectiva dinámica o psicoanalítica, ¿cierto? Aquí se considera la dinámica de la personalidad, ¿es cierto? La serie de ideas, pensamientos, impulsos, ¿cierto? Que digamos, las fuerzas internas que están allí dentro del individuo y que generan motivación y diversidad de comportamientos. Fuerzas que pueden estar de pronto en conflicto o que pueden tender a resolver alguna serie de situaciones, como en el caso pues, de la perspectiva específicamente psicoanalítica. Tenemos la perspectiva del aprendizaje, también conocida como situacionista, es decir, aquella que eh, postula, ¿cierto? O defiende que el cambio viene del entorno, ¿no? El cambio es posible por la situación o contexto donde el individuo está. El entorno es el que va a influir en la personalidad de los sujetos. Tenemos la perspectiva fenomenológica, ¿cierto? Que es la que conocemos de pronto bajo el modelo humanístico, uno de los modelos psicológicos, y hace referencia a la tendencia del individuo, su unicidad, la tendencia del individuo de pronto a realizarse, ¿cierto? A vivir su tiempo presente, a no estar tan determinado por circunstancias del pasado. Entonces allí va a haber una serie de autores bastante interesantes también. Tenemos la perspectiva de la autorregulación cognitiva, o lo que es la perspectiva cognitiva. Usted sabe que estos modelos ven al hombre como una máquina, como un ordenador, ¿cierto? De tal manera que el pensamiento procesa ideas, sentimientos, esos pensamientos van a generar una serie de sentimientos, afectos, emociones, ¿cierto? Que determinan el comportamiento humano. La perspectiva biológica, entonces lo que tiene que ver con la herencia, lo que tiene que ver con lo genética, las bases psicofisiológicas que pudiera haber debajo de un comportamiento en un momento dado o que pudieran explicarlo, ¿no? Ahorita, pues con el auge de las neurociencias, esto es bastante amplio, ¿cierto? Vuelve y se resucitan los correlatos, ¿no? Los correlatos para los comportamientos, para los procesos mentales diversos. Y obviamente también hay una perspectiva que es neoanalítica, que es una, digamos, una derivación o, digamos, una transición de la corriente dinámica o psicoanalítica, en la medida en que estos nuevos psicoanalistas o estos nuevos teóricos se centran un poco más en la teoría del yo, en el análisis del ego, y de pronto son teorías más centradas un poco en la cultura, en lo social, sacan un poquito más el psicoanálisis de la profundidad psíquica y articulan con procesos en la realidad social. De esta manera, entonces, tenemos que la psicología de la personalidad va a derivar en dos grandes campos de aplicación, ¿cierto? Uno va a ser en los problemas de conducta, es decir, vamos a tener momentos en que la personalidad, vamos a ver individuos cuya personalidad, ¿cierto? No, que las cosas no están funcionando bien, no están marchando bien, algo está ocurriendo, entonces vamos a tener lo que es el campo de los problemas de conducta, donde un ejemplo teórico muy discursivo, muy polémico, apreciado por uno, odiado por otros, como es el caso del DSM-5, los manuales DSM, donde aparecen una cantidad de etiquetas que, digamos, prescriben enfermedades psicológicas, psicopatológicas. Entonces, estamos allí con los problemas de conducta. Ok, y por su parte, pues el cambio conductual,
que va a tener que ver cómo las perspectivas sugieren que el individuo podría cambiar, podría mejorar o resolver ese tipo de problemas que son de carácter clínico o lo que pudiera estar ligado en torno de eso. Entonces, estas son las dos grandes aplicaciones que tenemos allí. Ok, entonces nuestras referencias. Es un gusto entonces saludarlos. Espero que esta breve introducción haya sido muy positiva. Nos vemos en la siguiente con la manera en que se mide, se estudia la personalidad y vamos a seguir avanzando. Es un gusto saludarlos, que estén muy bien.